el concepto, cuando hablo de profano, en este contexto, un concepto profano de hombre, ¿no? He dicho. La palabra profano, refiriéndose al hombre, significa, eso también es importante que lo entendamos, una autonomía total y absoluta. Cuando hablo de hombre profano es que se ha desentendido totalmente de Dios, absolutamente autónomo, no tiene nada que ver con Dios, ni pretende tener nada que ver con Él. Y llega a formular el hombre profano que Dios y el hombre son incompatibles. Se excluyen mutuamente. Donde está Dios no puede estar el hombre, donde está el hombre no puede estar Dios. ¿Os dais cuenta de la perversidad del planteamiento? De hecho, algún teólogo de estos también filósofos, teólogos, dice lo siguiente: donde Dios nace, muere el hombre. Entonces, para que el hombre pueda vivir, hay que cargarse a Dios, y en eso está, claro. En eso está. Dios es una amenaza. Si está Dios, no puede estar el hombre. Esa es la herejía moderna. Con lo cual, Jesús de Nazaret es un tío genial, pero no puede ser Dios. Un hombre súper. El mejor hombre que ha pisado el planeta. Pero solo un hombre. ¿Cómo vamos a conciliar las dos cosas? Bueno, pues hay teólogos que defienden esto, ¿eh? Dios y el hombre son incompatibles. Pues yo cierro el kiosco y me marcho. ¿Para qué voy a tener fe en otro hombre? Si solo es hombre, no, o sea, pero la perversidad es esa, ¿eh? Por eso se ha excluido en muchos sectores de la Iglesia, y esto lo digo con dolor, la caridad, y se ha cambiado por la filantropía. Hay que defender el hombre, hay que defender la humanidad. La caridad es una cosa rara y obsoleta, no, la caridad es el atributo más grande de Dios. Es caridad infinita. Entonces hay que matar a Dios, hay que matar la caridad, viva la filantropía. Esa es la herejía, la base de la herejía actual, ¿no? Estas ideas que os estoy contando las leemos en autores que intentan dibujar un Jesús apto para ateos. Claro, si se le puede aceptar, tal y como lo estoy pintando, se le puede aceptar, ¿no? Pero también hay determinados ensayos de cristologías modernas que traicionan a Jesús, a Cristo, pero de una manera análoga, ¿no? Similar. Hay algunos que, para afirmar la humanidad de Jesús, han ido más allá que el mismo Concilio de Calcedonia, diciendo que Cristo no solo tiene una carne, un alma y una voluntad humanas, como dice el Concilio de Calcedonia, sino que incluso tiene una personalidad humana, con la consiguiente, inevitable necesidad de afirmar que no es Dios, o de afirmar que es dos personas, no una persona. Se habla en ese sentido de la trascendencia humana de Cristo, por la cual Cristo trascendente trascendería la historia no como Dios, sino como hombre. Se ha vuelto a cargar a Dios. No tiene dos naturalezas, humana y divina, como dice Calcedonia, sino que tiene una naturaleza humana y otra, como si dijéramos, humana superior, trascendente, pero no es Dios. Eso ya es realidad. Esos son teólogos que lo han formulado así, ¿eh? No están intentando convencer a los ateos, sino a los creyentes, ni algo que es herético. Y también nos encontramos una tendencia a nivel de mentalidad generalizada. Por eso, cuando hablamos de Getsemaní, escandalizamos a medio mundo, ¿no? Pero no hay que retirar ni una coma de lo que hemos dicho, porque esa es la verdad. Pero el Getsemaní es un escándalo mayor todavía que el de la cruz para muchas personas, ¿no? Hay un señorín griego ortodoxo, excomulgado por la Iglesia ortodoxa,
que se llama Nikos Kazantzakis, que en su película La última tentación de Cristo muestra a un Jesús que intenta desesperadamente desentenderse de la voluntad del Padre, de las exigencias de la voluntad del Padre, y que al final, en la cruz, así lo presenta, está como hipnotizado por imágenes de pecado, ¿no? Se trata de un ejemplo extremo y desmañado, pero bastante indicativo de esa mentalidad. A ver, para Jesús lo más grande, el motor de toda su vida, es la voluntad del Padre. Eso no hay duda. Lo más importante, lo que llena su vida, lo que da sentido a su vida es su Padre y su voluntad. No tengo otro alimento, lo dice él. No tengo otra razón de vivir que la voluntad del Padre. Pues, si a Jesús le quitas eso, deja de ser él. Pues se lo quitan. Intentan seguir metiéndonos que el Padre es el enemigo de Jesús, el que le ha tiranizado, el que le ha esclavizado, y hay que rebelarse contra el Padre. A eso conduce, ¿no? Esta idea. Hay un grupo de teólogos que cuando excomulgaron al tipo al Kazantzakis pues intentaron defenderle diciendo lo siguiente: a ver si nos aclaramos, señores. Si estamos diciendo que Jesús era verdadero hombre, ¿por qué nos vamos a escandalizar de que quisiera huir de la voluntad del Padre y rebelarse de los planes del Padre, como hubiéramos hecho cualquiera ante semejantes exigencias? Cuando queremos cómo se manipulan las cosas, ¿no? ¿Por qué nos vamos a extrañar de que se rebelara contra la voluntad del Padre si de verdad era un hombre? Cualquier hombre se rebelaría contra unas pretensiones así, ¿no? Algunos de estos teólogos comentaban positivamente que de esta manera sentían más cercano a sí mismos y a su propia experiencia de Jesús, a su propia experiencia humana, a este Jesús que tiene dudas, que tiene incertidumbres, que tiene rebeliones. Se repite lo que ocurría en los tiempos del paganismo, que no estaban dispuestos a cambiar sus vicios, como podría ser el adulterio o el robo. Y entonces dice San Agustín, ¿qué han hecho los paganos? Para justificarse de alguna manera, lo que han hecho los paganos ha sido atribuir a sus divinidades, a sus mitos, los mismos vicios que ellos tenían. Esto en la mitología griega se ve clarísimo. Pues eso, si todas las fragilidades que tenían los seres humanos, pues a sus dioses, los dioses griegos, los mitos, les pasaban igual. Tenían celos, tenían rabia, eran infieles, eran adúlteros, se casaban, se descasaban, tenían un poco todo el follón que traía la mitología griega, que es un cuento, pero atribuían las realidades de su vida, sus vicios, a sus dioses. Se casaban, se descasaban, eran adúlteros, eran infieles, tenían celos, se odiaban, se mataban unos a otros, todo eso, y con eso, dice San Agustín, justificaban sus vicios, su mal proceder, ¿no? Atribuyéndoselo a sus dioses. Porque, ¿cómo se le pueden reprochar al hombre cosas que ni siquiera la divinidad ha logrado evitar? Los dioses cometen esos errores, pues los hombres también tienen derecho a cometerlos. Esa era la idea de los griegos, ¿no? Y la causa de todo esto es que la afirmación de la humanidad de Cristo cae hoy en un terreno cultural que es exactamente lo opuesto al antiguo, a aquel momento en el que se formó el dogma de Cristo verdadero hombre. ¿Por qué? Porque los santos padres, cuando tuvo lugar el concilio de Calcedonia, vivían en
una cultura marcada por el espiritualismo, por el desprecio de la materia, al menos en teoría, no la despreciaban tanto, pero bueno, por lo menos hablaban del desprecio de la materia, y nosotros vivimos en una cultura marcada por el materialismo y por la exaltación de la materia y del cuerpo. O sea, en ese aspecto la situación es contraria a la que había en tiempos del Concilio de Calcedonia. ¿Cuál es el desafío y la contestación que la cultura moderna lanza desde la fe al hombre? No es ciertamente el prejuicio maniqueo en contra de la creación, ¿no? Anticósmico, y la idea de que el hombre es forastero en el mundo, sino que hoy día nos encontramos con una cultura que defiende de raíz la mundanidad del hombre. El hombre es un ser mundano, no está destinado a la trascendencia, a lo espiritual. Y lo defienden y lo han conseguido, se han conseguido convencer al mundo de que lo que no se puede tocar, no se puede palpar y no se puede vivir hoy, aquí y ahora, no es real y no existe. Hay dos declaraciones famosas escritas en este nuevo contexto sociocultural que sacan a la luz con crudeza el ideal del hombre absolutamente terrestre, absolutamente mundano. El hombre dueño de sí. Estos dos textos, estas dos declaraciones, son de Jean-Paul Sartre. Una es de su libro El diablo y Dios, y la otra es de su libro Las moscas. La primera dice: si Dios existe, el hombre no es nada. Dios no existe. Ya no hay cielo, ya no hay infierno, solo queda la tierra. Esto es de una dureza tremenda, pero es parte de la filosofía que se ha masticado en el siglo XX y seguimos masticando en el siglo XXI. Si Dios existe, el hombre no es nada. Porque hemos dicho hace un momento que el hombre y Dios son absolutamente incompatibles, ¿no? Según esta gente. Entonces, si Dios existe, el hombre no existe. Como el hombre existe, y es evidente porque es obvio, es tangible, Dios no existe. Y si Dios no existe, ni hay cielo, ni hay infierno, ni nada. O sea, solamente queda la tierra, el mundo, lo que yo puedo ver, tocar, palpar, gustar, oler, oír. Todo lo demás es mentira. Eso es uno de los fundamentos de la filosofía que se ha defendido en el siglo XX y que ha enmarcado profundamente la mentalidad del hombre actual. El otro párrafo. No hay ya nada en el cielo, ni bien ni mal, ni persona alguna que pueda darme órdenes. Soy un hombre y cada hombre tiene que inventar su propio camino. A esta gente diré que obedezca. Mañana por la tarde. A ver, es impresionante. Bueno, estos libros, El diablo y Dios, y sobre todo Las moscas, los han leído miles y miles de personas. Y sobre estos libros se ha escrito, se han rodado películas, se han compuesto músicas, canciones, otros libros. O sea, esta es la base sobre la cual después otros han seguido escribiendo. Y eso es lo que te cuenta todo el mundo. Es mi vida. ¿De dónde creéis que viene la frase es mi vida? ¿Y de dónde viene ese no es mi problema? Esa filosofía. No hay nada en el cielo. No hay bien, no hay mal. Hago lo que me da la gana. Lo primero que se puede corregir de ahí es que yo hago lo que me sale de la punta de las narices. Y que nadie me lo impida. Y soy un hombre. Y nadie puede darme órdenes. ¡Viva la jungla!
Tonto el último, sálvese quien pueda. Cada hombre tiene que inventar su propio camino. Pero el camino es hacia dónde, claro. La gran pregunta es, bueno, sí, claro, pues sí, pero ¿a dónde? Porque el gran drama es que no saben a dónde van. Cada uno tiene que inventar su propio camino, ¿vale? Pues invénteselo usted. Pero ¿cuál es el término? ¿A dónde van? Porque ponerte en marcha sin saber a dónde vas es de idiotas integrales. Así hay gente así. Y no malas personas, sino imbuidos por esta mentalidad, por esta filosofía, por esta cultura, por esa mentira. Porque es que hay tantos desequilibrios. Porque la gente va a la deriva. Si no hay nada, ¿qué pinto yo en este mundo? Pues sería mi gran cuestión. Si a mí me lo plantean así, yo diría, bueno, entonces estoy aquí, aparte de ocupando sitio, ¿qué tengo que hacer con mi vida? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué sirve esta vida? Mi vida en concreto. Sí, yo tengo que hacer mi propio camino, pero el que camina es porque va a algún sitio. No, pues si no sé a dónde voy, me quedo quieta. Es como muy... se lanzan esta idea y se quedan tan oleados. Bueno, pues este piensa así, ¿no? El problema es la trascendencia que esto trae cuando va arraigando en las personas. Y no en una persona ni en dos, sino en la sociedad. ¿Cuál es la conversión a la que estamos llamados? La metanoia, el cambio de mentalidad. Desprendernos de eso y volver al Evangelio. Cada persona tiene que inventar su propio camino. Que no hay más que un camino. Es Jesucristo. Ese es el gran reto, ¿no? De hoy. Hoy existe, dice el padre Cantalamessa, una especie de docetismo de signo contrario. Ya no es la materia la que es proyección, sombra o imagen ilusoria del mundo divino y espiritual, como ocurría en la visión platónica del mundo, ¿no? La materia reflejaba de alguna manera el mundo espiritual, eso decía Platón. Sino que al contrario, es el mundo divino el que es proyección e imagen del hombre histórico. Es Dios el que es visto como la imagen del hombre. No el hombre es la imagen de Dios, sino que Dios, le hacemos a Dios, pretendemos hacerle a nuestra imagen y semejanza. Y eso es lo que se llama secularismo radical. Hemos secularizado hasta Dios. Dios es como yo soy, no, perdona, yo soy la que estoy creada a imagen y semejanza de Dios y tengo que tender a ser como Dios. No. Dios le hago yo a mi modo, como yo decido. Ese es el secularismo. Y la sociedad de hoy está absolutamente secularizada. Dios ya no es el dueño de la vida y de la muerte, soy yo quien decido quién vive y quién muere. Ese es el secularismo. Cuando la sociedad está secularizada, porque han echado a Dios de la sociedad, sí es cierto. Pero como sin Dios no se puede vivir, hemos montado otro Dios, que es el hombre. Y como somos muchos hombres, cada cual es el Dios de su propia vida, su propio ídolo. Yo decido, yo juzgo, y se ha atribuido cosas y prerrogativas que son absolutamente de Dios, como decidir sobre el bien y el mal, sobre la vida y la muerte, por ejemplo, sobre la justicia y la injusticia, sobre todo. Ese es el secularismo, ¿no? Y si Tertuliano nos decía, esto es muy importante, ocupémonos de la humanidad del Salvador porque su divinidad está incluso muy segura, eso nos lo decía Tertuliano, nosotros tenemos que decir hoy en nuestro nuevo contexto cultural, volvamos rápidamente a ocuparnos de la divinidad de Cristo porque su humanidad está incluso demasiado segura. Volvamos a descubrir lo que tiene Cristo de distinto a nosotros, porque lo que tiene de común con nosotros está demasiado a salvo, incluso demasiado seguro.
vamos a descubrir junto al Cristo hombre verdadero, que es a donde vamos, llevo una hora enrollando con esto, pero es que tiene su importancia, al Cristo hombre nuevo. Ahí nos lleva la Pascua, a descubrir al Cristo hombre nuevo. Ya no basta que sea verdadero, sino nuevo, al Cristo de la Pascua, al hombre pascual. ¿Y qué hacer ahora mismo ante esta nueva situación? La historia del pensamiento cristiano y de la misma revelación bíblica está llena de ejemplos de afirmaciones hechas para responder a problemas particulares de diversos momentos, ¿no? Que son luego recogidas y adaptadas para responder a instancias nuevas y diversas, o para afrontar herejías nuevas y diversas. Podríamos mostrar fácilmente cómo ocurre esto también con el dogma de la unidad de Cristo. A ver, San Ireneo nos dice... San Ireneo tuvo que enfrentar, o sea, que cada santo padre tenía su herejía, cada uno sacudía a unos. Entonces, San Ireneo se tuvo que enfrentar con los gnósticos, principalmente, ¿no? Entonces, formula una serie de postulados teológicos pues, para combatir la herejía de los gnósticos. Entonces, San Ireneo elabora una fórmula que dice que Cristo es uno e idéntico, unus et idem. Unus et idem significa uno e idéntico. Y esta fórmula que San Ireneo redacta para combatir a los gnósticos, después fue recogida por Cirilo de Alejandría, nuestro santo padre, y por el Concilio de Calcedonia en un sentido diferente, en el que el sujeto único e idéntico es la persona preexistente del verbo. El unus et idem, el único e idéntico, era el verbo, que ya existía antes que Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y el verbo se hace carne. ¿Vale? El dogma, esto es súper importante, lo que decía a continuación. El dogma es una estructura abierta. No es un dogma y plin, se ha cerrado y se acabó. Tenemos un concepto negativo a veces de lo que es el dogma. El dogma es una estructura abierta, que por eso puede aplicarse a diferentes contextos, a diferentes situaciones, a diferentes circunstancias, manteniendo su identidad. El dogma no se cambia, se aplica. El dogma sigue siendo el mismo, pero se puede aplicar de una manera, de otra, según las circunstancias. Y permanece siempre vivo y operando. Nunca hemos oído que un dogma esté vivo. Un dogma es un rollo que dijeron en un día, se escribió así y ahí estará hasta el final de los tiempos. Pues no, señoras. Sí que es verdad que se escribió y permanecerá inmutable hasta el final. Pero no quiere decir que no esté vivo y que no esté operativo. Si está vivo, para el movimiento. No es una cosa arcaica. El dogma no es una pieza de museo. El dogma es una verdad formulada, definida, bien perfilada, pero que permanece abierto, vivo y operante. Esto es súper importante que lo entendamos bien para todos los dogmas de la Iglesia. Por eso cuando la gente os diga que sois dogmáticas, que dogmatizas, dices, guau, porque estoy utilizando una cosa que es absolutamente verdad, pero que está viva y llena de vida, llena de fuerza. Porque se suele utilizar el término ser dogmáticos en sentido negativo, de que es una especie de carcamal fosilizado en la época de las cavernas, ¿no? Pues no. Ser dogmático quiere decir que te estás apoyando en la verdad y estás haciendo palanca con la verdad, con lo que es absolutamente cierto, con lo cual estás actuando bien fundamentada, bien apoyada. No hay miedo a equivocarse, porque te estás apoyando en la verdad definida por la Iglesia. El hecho de que esté definida por la Iglesia te da fuerza, te da solidez, te da seguridad, pero no significa para nada inmovilismo
arcaísmo y falta de vida. Es una verdad que está viva, perfectamente viva, porque es del espíritu, y operativa. Sirve para actuar. La tenemos que utilizar para luchar. Es un arma, ¿no? El dogma. Entonces, al dogma solamente tenemos que permitirle actuar adaptándolo a la nueva situación. Yo cojo los dogmas del Concilio de Calcedonia y los adapto a la nueva realidad de la Iglesia. Los traigo y los uso y los hago actuar. El dogma no se aplica mecánicamente. Y del mismo modo, en todas las situaciones, el dogma hay que adaptarlo a cada situación, a cada circunstancia, a cada necesidad. Para hacer esto, es necesario ponerle en contacto cada vez que se vaya a utilizar con su base, que es la Escritura. La base de cualquier dogma es la palabra de Dios. Entonces, si tengo el dogma guardado en el armario y está un poco empolvado, lo saco, lo ventilo, lo desempolvo y lo pongo en contacto con la Escritura. Tengo que luchar al mismo tiempo con el dogma y con la Escritura. Porque el dogma ha salido de la Escritura. Y la Escritura, que está viva, es la que llena de vida y de fuerza y de eficacia al dogma. Esto no lo cuenta nadie así. Entonces tenemos la idea de que la Iglesia es dogmática y es una especie de cajón de los recuerdos y una patrulla de carcamales, que son los del depósito de la fe, los de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que suelen ser todos viejos, cascabales y carcamales, y se dedican a guardar con uñas y dientes en el depósito de la fe. ¡Mentira! Pero es un concepto general, dentro de la Iglesia, y ya no te cuento los de fuera, como ponen a los pobres de la Doctrina de la Fe. Son los que de verdad guardan la fuerza de la verdad, los que custodian el depósito de la fe. Y eso es como un polvorín a la hora de luchar. Y somos tontas, sí, para luchar por Cristo y por el Evangelio, utilizamos otras armas que no sean esas. Las únicas armas válidas, eficaces y seguras, que no te van a estallar en la mano, son las de ese polvorín. Porque te las da la Iglesia. Y la Iglesia es madre. Y nunca te va a dar nada que te pueda hacer daño, porque es madre. Y al mismo tiempo es la que tiene la fuerza y la eficacia. Por una razón muy simple. Hay un señorín, tercera persona de la Santísima Trinidad, que se llama el Espíritu Santo, que cuida de la Iglesia, del polvorín y de todos los que estamos ahí. Sin el cual, aunque pongamos el dogma al lado de la Escritura, ni el dogma pita, ni la Escritura pita, ni pita nadie. El motor, la fuerza, es el Espíritu Santo. El dogma tiene un valor ejemplar. Nos invita a hacer hoy lo que los padres hicieron en su tiempo. Todos santos padres de la Iglesia, en el siglo XX. Ellos asumieron parte del dato bíblico que necesitaban para responder a la necesidad del momento y defender la parte de la fe que se ponía entonces en discusión, dejando aparte, en cambio, lo que era una posesión pacífica y no discutible. Decidiendo defender el hecho de que Jesús era hombre, les bastaba, por ejemplo, tener en cuenta exclusivamente la encarnación, que es el momento en que el Verbo de verdad asume al hombre, asume la humanidad. Si en un determinado momento lo más necesario no es afirmar que Jesús es hombre, sino aclarar qué tipo de hombre es Jesús, que esa es otra, es evidente que entonces no bastará solo tener en cuenta la encarnación. Habrá que tener en cuenta otros aspectos de la vida de Jesús. Sobre todo, principalmente, y es a donde quiero llegar, el misterio pascual.
la Pascua. ¿Qué tipo de hombre es Jesús? Porque evidentemente todos hemos sido concebidos, todos hemos sido gestados y todos hemos nacido, todos somos hombres. Hasta ahí todo es igual. Y en Jesús, salvo que fue por obra del Espíritu Santo, lo demás, todo igual. Pero claro, hay algo que Jesús tuvo, que Jesús vivió, que los demás no hemos tenido. Él murió, hasta ahí todos vamos a morir, fue sepultado, más o menos también, pero al tercer día resucitó. Lo cual indica que es un hombre diferente. ¿Qué tipo de hombre es? No es un tipo vulgar, no es como el resto. Hay que mirar un aspecto de su vida que solo él tuvo, que nos va a dar la pista clara de qué tipo de hombre es Jesús. Él tiene un tipo de humanidad diferente a la nuestra. Hay algo en su humanidad que difiere de la nuestra, que nos va a dar la pista de qué tipo de hombre es, y es a donde tenemos que llegar, al misterio pascual. No basta solo su nacimiento, sino que también hay que contemplar su vida y su muerte. Por lo tanto, volvemos desde este espíritu a interrogar al Nuevo Testamento acerca de la humanidad del Salvador. Vamos a ver que eso no lleva a disminuir la importancia del dogma de la perfecta humanidad de Cristo que fue definido en Calcedonia, sino a descubrir, que es a donde yo quiero llegar, nuevas riquezas, aspectos e implicaciones de esa definición dogmática. Porque partimos de la base de que el dogma no está muerto. El dogma está vivo y operativo. Y del dogma hemos descubierto unos poquitos aspectos. Quedan muchos más por descubrir. Y es a donde os quiero conducir.